Bienvenidos a todos los que se van sumando, seguramente después se vayan sumando más gente. Muchas gracias por sumarse a este evento que estamos organizando desde CFA Society Argentina. Yo soy Santiago Padua, soy el presidente de esta asociación. Y este evento que estamos organizando, que es el primero de lo que esperamos sea una serie de charlas que podamos tener con líderes de distintas compañías de Argentina y de la región, lo hemos denominado CEO Talks. Hoy nos acompaña Osvaldo Jiménez, CEO de Mercado Pago. Antes de presentarlo formalmente, una breve intro para los que no nos conocen, qué hacemos desde CFA Society Argentina. Básicamente nosotros somos profesionales en finanzas que tenemos la designación CFA y que tratamos de llevar lo que es el mensaje de CFA Institute, que es el que otorga esta designación en todo el mundo. Nosotros tratamos de replicarlo acá en Argentina con distintos tipos de actividades, como son estos eventos que hoy estamos haciendo. Después también tenemos charlas informativas sobre el programa, hacemos distintas actividades a nivel de universidades, donde damos también cursos preparatorios para los que quieran rendir el examen. La realidad es que todo lo que hacemos está en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Estamos en todas, así que ahí nos pueden buscar como CFA Society Argentina. De hecho, una de las cosas que va a pasar la semana que viene, que está toda la información ahí, es seguir con un ciclo de conferencias que estamos haciendo sobre equity, en donde ya tuvimos una charla con la gente de Pampa Energía, y la semana que viene es con la gente de Galicia. Así que para todos los que se quieran unir, lo pueden hacer. Antes de pasar a la presentación de Osvaldo, una sola aclaración respecto de la dinámica del evento. Les voy a pedir a todos que vayan apagando las cámaras por las dudas, para no tener problemas de conexión. Y si bien al principio las preguntas las voy a estar haciendo yo, cualquier persona que tenga una pregunta la puede escribir directamente en el chat, y al final vamos a tener espacio para que Osvaldo las pueda ir respondiendo. Así que, sin más, si querés paso directamente a la presentación. Osvaldo, muchas gracias por sumarte. Para los que no lo conocen, Osvaldo se unió a Mercado Libre en 2000 como Country Manager para Argentina, y también fue responsable del lanzamiento de Mercado Libre en Chile, Uruguay y Perú, y desde 2004 ya está dirigiendo Mercado Pago. Entiendo que todos la conocen, es la solución de pagos digitales para Mercado Libre, y está disponible en Argentina, en Brasil, en México, Colombia, Chile, Uruguay y Perú. Osvaldo tiene un MBA de la Stanford Graduate School of Business, y también es ingeniero del ITBA. Así que, Osvaldo, muchas gracias por sumarte. La idea de hoy es recorrer un poco el camino de Mercado Pago y dentro de lo que es el mundo fintech en LATAM, con distintos desafíos que se pueden encontrar en el camino y oportunidades hacia adelante. Así que, si querés, arrancamos de lleno en lo que era la primera pregunta que tenía para meternos de lleno en tema. Es si nos podrías contar un poco de los inicios de Mercado Pago, en qué año lo pensaron y qué necesidad al principio pensaron que iban a satisfacer. Dale, buenos días a todos, un placer estar acá. Cuando empezamos Mercado Libre sabíamos que había dos desafíos que no estábamos cubriendo, básicamente, ¿no? Arrancamos Mercado Libre, no recordarán porque fue hace mucho, pero básicamente lo único que hacíamos era un marketplace. Lo único que hacíamos es, cuando alguien compraba un artículo, mandarle un email a cada uno, al comprador y al vendedor, y decirles poco más o poco menos, arréglense, básicamente, ¿no? Y eso hacía que algunas operaciones no se concreten, y claramente había dos roadblocks ahí para que eso funcione bien. Uno era pagos y el otro era envíos. Así que arrancamos Mercado Libre y sabíamos que eso eran dos problemas. Igual empezó a escalar, empezó a generar volumen de transacciones, y pasaron un par de años. Arrancamos en 99, en 2003 dijimos tenemos que empezar a solucionar el tema de pagos, principalmente porque los vendedores, la gran mayoría, no aceptaban tarjetas de crédito, no se podían procesar tarjetas de crédito online. Y entonces lo que terminan haciendo, como estaban en la misma ciudad, por ahí se mandaban una moto. Si estaban en distintas ciudades, necesitabas que uno le pague al otro y podía hacer una transferencia, pero había riesgo de fraude, era incómodo. Entonces arrancamos en 2003 con la idea de
de Mercado Pago. En ese momento eBay había comprado PayPal, así que teníamos un poco una guía de cómo estaba funcionando afuera. Dijimos, vamos a replicar esto, empecemos con transacciones dentro de Mercado Libre, y lo que fuimos haciendo fue bastante simultáneo en Argentina, Brasil y México casi al mismo tiempo, y después hicimos Chile, Colombia, y habíamos hecho Venezuela, tuvimos que hacerlo el resto de los países después. Empezamos a construir relaciones con cada uno de los adquirentes de tarjetas de crédito en cada país. No sé, en ese momento era VisaNet y Regicard en Brasil, estaba Prisma ya en Argentina y Fertat en Argentina y demás. Y también con medios de pago, esos medios de pago de tarjeta, medios de pago offline, para que la gente pudiera pagarnos si no tenía una cuenta bancaria, como no sé, RappiPago, Pago Fácil en Argentina, boleto bancario en Brasil, OXXO en México, por dar algunos ejemplos. Y la primera solución, la que lanzamos en 2003, funcionaba solo dentro de Mercado Libre, básicamente. Y lo que permitía era, entonces, que una vez cerrada una transacción, el comprador le pudiese pagar al vendedor a través nuestro, de forma de asegurar que podíamos procesar el pago y que la transacción era segura y poder nosotros asegurar esa transacción. No asegurar en el sentido de dar un seguro, que no es lo que damos, pero sí un programa de protección al comprador, de que si tenía problemas, nosotros lo íbamos a respaldar. Y así fue que empezamos, con ese nicho básicamente. Transacciones dentro del Mercado Libre y después fue creciendo, ¿no? Okay. Y eso que inicialmente vinieron digamos, que vinieron a solucionar, hoy, si lo tuvieses que, o sea, si ves la foto a hoy, después bueno, 15 años o casi, digamos, sí, 15 años, ¿cómo dirías o cómo resumirías a Mercado Pago hoy en los también que en sus distintos estadios dentro de cada uno de los países en los que opera, ¿no? Creo que, si querés resumir eso, que lo que empezamos a hacer hoy es más o menos un tercio, 30% de las transacciones o 40% de los dólares que movemos. Y es la parte menor de lo que hacemos, básicamente. Lo que fue pasando después es fuimos expandiendo el addressable market, por llamarlo de alguna forma, porque estaba primero la oportunidad, los que hacían pagos online, pero fuera de Mercado Libre. Entonces lanzamos un servicio, en el momento llamamos Merchant Services, ahora llamamos Online Payments, pero básicamente cualquiera que quiere cobrar porque tenga un sitio y tiene un carrito, o quiere usar nuestro carrito, o quiere mandar un link de pago online, puede hacerlo. Y después, eso habrá sido más o menos alrededor de cuando hicimos nuestro IPO, que fue 2007. 2007, creo que fue 2007. Después, lo que pasó, 2008, 2009, empiezan a aparecer los smartphones. Apple lanza el iPhone primero, después surge Android, y lo que para Mercado Libre fue un cambio de plataforma, porque lo que hacías en la página web, ahora lo hacías en el teléfono con una app, y no era, conceptualmente no era tan distinto. Para Mercado Pago fue más un cambio de dónde podemos funcionar, porque fue un cambio de pasar de solamente transacciones virtuales a transacciones en el mundo físico, ¿no? Y el teléfono nos permitía llevar todo lo que habíamos desarrollado, todo el stack de pagos que habíamos desarrollado del mundo online, y poder empezar a replicar otros modelos de negocios. Square había lanzado en Estados Unidos, permitiendo de forma muy barata, con un mobile POS, procesar transacciones de tarjeta de crédito en el mundo físico sin tener que pagar un alquiler. Replicamos ese modelo. Después empezamos a ver el modelo de wallet, que en Estados Unidos, si querés, los dos casos más comunes de uso era, si querés, wallet, por un lado era, diría, PayPal, pero más que PayPal era Venmo. Pero lo que nos llamaba más la atención es lo que estaba pasando en Asia, sobre todo en China, con Ant Financial y con WeChat Pay, que estaban revolucionando las billeteras y estaban impulsando mucho códigos QR. Entonces hace un poco más de 2 años empezamos a lanzar, hace 3 años lanzamos nuestra billetera, y hace 2 lanzamos códigos QR, primero en Argentina, después en Brasil, en México y en los demás países. Y como que fueron creciendo todos esos verticales de casos distintos de uso de pago, ¿no? Después lo que vimos es que había oportunidades también, más allá de pagos, había oportunidades del lado de ofrecer otros servicios financieros. Y los dos ejemplos grandes son, por un lado, créditos. Empezamos dando créditos a vendedores, después dando créditos a compradores, dando créditos a gente que tenía un MPOS nuestro. Y por otro lado, hicimos el acuerdo en Argentina con el Banco Industrial,
lanzamos el fondo de Mercado Libre, que es básicamente un money market muy básico, pero lo que lo permitía hacer era que los usuarios tuviesen un ingreso por mantener fondos en Mercado Pago. Lo replicamos en Brasil, lo acabamos de replicar en México. Así que si querés, como yo lo cuento siempre, ha sido una historia de opciones reales, Mercado Libre y Mercado Pago, ¿no? Donde abrís una puerta y atrás hay dos puertas, abrís una de esas puertas y hay otras dos puertas, y es cuestión de ir eligiendo y priorizando esas puertas, pero realmente hay muchas oportunidades y todos parten de lo mismo, es de poder utilizar tecnología para abaratar costos de brindar servicios financieros y así poder expandir mucho a la cantidad de gente a la que llegas. Sí, ahí ya lo mencionaste, pero a mí siempre me gusta remarcar el dato, cuando lanzaron el fondo de Mercado Libre con el Banco Industrial en Argentina. Si querés contarles a la gente cuántas cuentas comitentes había, cuántas generaron ustedes, y el impacto que eso trajo en la industria. Sí, en Argentina había 400.000 cuentas comitentes cuando lanzamos. Somos un país de más de 40 millones de personas, así que 1% de cuentas comitentes. Es un número que nos tiene que doler a todos, ¿no? Y no sé, la última vez que miré, en total había 1,5 millones de cuentas comitentes, creo que había 1 millón, y es un número viejo, debe ser más alto el número, porque esto tiene unos meses. 1 millón de cuentas las habíamos abierto entre nosotros y Banco Industrial, y el resto del sistema había subido de 400 a 500.000. Así que hemos abierto más de 2/3 de las cuentas comitentes del país a través de esto. Son cuentas comitentes o inversiones realmente muy chiquitas. Cuando vimos esto, el modelo de vuelta fue China, había lanzado, Ant Financial Yuebao se llama el fondo de ellos, es muy parecido, hace exactamente lo mismo, y el depósito promedio, ni siquiera depósito, la inversión promedio era de $100, y la nuestra era muy parecida, alrededor de $100, depende del tipo de cambio, $100, $150, pero realmente son cuentas que para la gran mayoría de gente es la primera vez que puede invertir en algo, básicamente, ¿no? Ok, bien. Si querés, ahí para seguir en la línea, digamos, ya hablamos de los orígenes, hablamos del presente, y de cara hacia el futuro, ¿cómo ves evolucionando a Mercado Pago en los próximos años, ya sea acá en Argentina o en toda la región? Mira, vemos un montón de oportunidades y de vuelta, ¿no? Si querés, los dos puntos grandes para tener en cuenta es, en el lado de pagos, más de la mitad de los pagos retail en América Latina se hacen con efectivo, es decir, con papelitos de colores que no tienen ningún sentido, son caros de mover, generan un montón de cosas, genera falta de transparencia, genera evasión impositiva y genera desigualdad porque la gente que paga en efectivo no puede ir construyendo una historia de pagos y entonces es menos sujeto de crédito, ¿no? Y por otro lado, cuando ves a la población, la mitad de la población de América Latina o está subbancarizada o directamente no tiene una cuenta bancaria. Es absurdo, estamos en 2020, es absurdo que el costo de abrir una cuenta es literalmente cero, que eso ocurra, y los beneficios, y se ha visto mucho, si quieren, por causa de COVID, cómo se ha acelerado la apertura de cuentas bancarias y uso de cuentas virtuales, de cuentas electrónicas de pago, con la necesidad de poder pagar a distancia y de poder, incluso por parte de los gobiernos, por ejemplo Brasil, repartir subsidios a distancia, ¿no? Entonces, creo que esas dos tendencias esas dos necesidades, hace que sea mucho el espectro de productos que se pueden seguir lanzando, básicamente. Nosotros, cosas que hemos hecho recientemente, nunca hablamos de qué estamos por hacer, pero cosas que hemos lanzado recientemente, uno es créditos muy bajos, créditos de $50 o menos, por ejemplo, para gente que tiene que pagar un servicio o recargar un celular, y lo saca de un inconveniente, no tengo plata en este momento y necesito poder recargar el celular, puede ser un crédito muy chiquito, que tiene la ventaja para nosotros que estamos conociendo usuarios, estamos tomando un riesgo ahí porque son usuarios que en su mayoría casi no tenemos ninguna información, entonces si hay una incobrabilidad, el riesgo que tomamos es menor, y si no la hay, y si nos paga, después podemos ir aumentando la línea de crédito. Y por otro lado, estamos trabajando junto con una empresa de seguros. Nosotros no somos una empresa de seguros, ni están los planes de serlo. Estamos empezando a ofrecer algo muy básico, que es
seguros de garantía extendida para compras en Mercado Libre. Es algo que la mayoría de los retailers hace, nosotros no hacíamos, y no hacíamos no porque no nos diéramos cuenta que era importante hacerlo, sino porque la verdad no teníamos espacio, tiempo o foco para poder hacerlo, pero que abre todo un vertical de productos que podemos ofrecer con empresas de seguros. Ok. Y si querés, no, dentro de los planes hacia futuro y pensando un poco más en distintas inversiones que han tenido recientemente, de hace la de PayPal hace unos años, ven que esa inversión los puede llevar a unificar un poco lo que es la plataforma para poder usarla en distintos países. O sea, para dar un poco de contexto, hoy el que tiene su app o el que usa Mercado Pago en Argentina no puede ir a Brasil y usarlo de la misma manera, sino que es una app, una plataforma distinta. En el caso de PayPal, digamos que ya tiene presencia en estos países, en otros países, ¿ven que esta inversión los puede llevar hacia esa unificación o es algo que por el momento lo quieren mantener separado? Yo lo veo como, son dos temas independientes. Creo que el foco de lo que estamos haciendo con PayPal son tres cosas. Vamos a facilitar que extranjeros con cuentas de PayPal puedan comprar en Mercado Libre. Vamos a facilitar que latinoamericanos con cuentas de Mercado Pago puedan comprar en sitios que aceptan PayPal. Y la tercera es, vamos a participar del mercado de remesas. Vamos a empezar con México, pero aprovechando por un lado la red de capacidad de fondear de Zoom, que es una empresa que compró PayPal para hacer remesas electrónicas, y por otro lado la capacidad de distribución que tenemos nosotros, la capilaridad que tenemos nosotros en México. El corredor Estados Unidos-México en cantidad de remesas es el más grande del mundo, no en dinero el más grande es Estados Unidos-India, pero en cantidad de remesas es el más grande, así que vemos una oportunidad muy grande ahí. Lo otro es algo que tenemos pendiente, que requiere bastante trabajo, que hasta ahora hemos tenido otras prioridades y no lo hemos hecho, y en algún momento lo vamos a hacer, está en el roadmap, pero básicamente como está hoy la plataforma de Mercado Pago en cada país maneja una sola moneda, tenemos que hacer que sea multimoneda para que sea fácil utilizar tu billetera en otro país, básicamente. O sea, que puedas, si estás en Brasil, con tu saldo en pesos, pagar un café en reales, por ejemplo. Así que eso requiere un poco de trabajo de código nuestro, pero a algún momento lo vamos a hacer. Okay. Y si querés, yendo también a eso, en definitiva, no, hay pocos jugadores que sean multipaíses. Digamos, si bien la competencia es fuerte en cada uno de los países en donde opera Mercado Pago, es como si uno se pone a pensar, por ejemplo, en Argentina, parte de lo que son el resto de las billeteras digitales, tal vez solo operan en Argentina y no en la región. Dado que Mercado Pago sí opera en toda la región, si tuvieses que ver un poco lo que es la competencia y qué está haciendo y qué decís, bueno, esto que están haciendo otras compañías en este camino me parece que es un buen camino para intentar llegar o para intentar meternos, tanto digamos, en Argentina como en la región. Sí, si querés empiezo por la primera parte de quiénes son los competidores regionales. La verdad no son muchos. Regionales, los que operan en más de un país, está PayPal, que es socio y competidor, y opera en Brasil y México principalmente, o tiene equipos locales en Brasil y México. Y después está PayU. PayU básicamente es de Naspers ahora. Naspers es un conglomerado de medios sudafricano que le fue muy bien invirtiendo en Alibaba hace mucho tiempo. Y lo interesante de Naspers es que también es una historia similar a la de Mercado Pago, porque es un spin-off, si quieren, del eBay polaco, que separó la parte de pagos y después fue adquirido por este grupo sudafricano, por Naspers, que después compraron una empresa que era muy fuerte en Colombia, que era pagos online en Colombia. Pero la verdad que si bien operan en varios países, hoy son relevantes en Colombia y han perdido bastante relevancia en Brasil y México, que eran los otros países donde operaban. Acá también operaban, los he perdido de vista en Argentina también. Pero son fuertes en Colombia. Entonces, como decías vos, creo que la competencia es más país a país, y creo que el país de mayor competencia, el país con mayor sofisticación en la industria fintech sin duda es Brasil. Y en Brasil hay muchos jugadores, está muy
verticalizado con quienes competimos. Creo que del lado, lo que ha ocurrido en Brasil es este proceso que está pasando ahora en América Latina del lado de adquirencia de tarjetas de crédito, que sea un mercado competitivo. Pasó primero en Brasil, pasó en 2008 en Brasil, y hoy es un mercado súper competitivo, entonces hay varios entre agregadores y adquirentes que compiten muy fuertemente. Los dos tradicionales eran Cielo y Regi, uno es del Banco de Brasil y de Bradesco, Regi es de Itaú. Después está Getnet, que es de Santander, y después fue creciendo mucho el número de jugadores como nosotros. PagSeguro es muy similar los productos que ofrecen son similares a Mercado Pago. Y después Stone, que es una empresa, es un acquirer que yo diría está a mitad camino entre los acquirers tradicionales, en el segmento me refiero, ¿no? Entre los acquirers tradicionales que suelen tener los clientes más grandes y PagSeguro y nosotros que solemos tener los clientes más chicos, y atiende ahí el middle market, y le ha ido muy, muy bien con un muy buen servicio al cliente y con mucho foco en el interior de Brasil. Así que eso creo que del lado de adquirentes son los players más grandes. Después creo que la empresa fintech de Brasil que le ha ido muy bien del lado de emisión sin duda es Nubank, que hoy está compitiendo cabeza a cabeza, es uno de los principales emisores de tarjetas de crédito en Brasil y debe tener más o menos 10 años de vida, así que es impresionante cómo han crecido emitiendo tarjetas. Y el gigante que anunció hace un par de semanas que entraba es Facebook con pagos sobre WhatsApp, que por ahora el Banco Central de Brasil les pidió a Visa y a Mastercard que no procese pagos sobre WhatsApp hasta que no definan cómo están regulados, pero creo que hace tiempo sabíamos que hace tiempo que WhatsApp lo había intentado hacer en India, también había encontrado problemas regulatorios y eso no avanzó mucho, pero sabíamos que estaban trabajando para eso en América Latina, y dado el potencial, sobre todo por la gran cantidad de usuarios de WhatsApp, puede ser una amenaza. En China, por ejemplo, WeChat creció muchísimo a partir de tener usuarios que en promedio utilizaban 90 minutos por día su plataforma, y eso les permitió escalar al mundo de pagos. Ok. Y si querés, me diste el pie porque mencionaste ahí Facebook y digamos, con lo que estaba haciendo digamos, con pagos a través de WhatsApp, y que fue, bueno, no frenado, pero si querés, puesto en observación por el Banco Central de Brasil. ¿Cómo digamos, en su momento ustedes también, ¿no? O desde Mercado Libre, participaron en un proyecto como fue Libra, que, digamos, fue concebido como algo que tal vez iba a incluir a muchas compañías de distintos sectores, y después en el medio, como que debido a esto de los frenos que ponían los distintos bancos centrales en el mundo, dijeron, bueno, tal vez no es momento de participar en este proyecto puntual. Si querés, la pregunta ahí sería, bueno, cómo había surgido participar en este proyecto de Libra, qué buscaban, o sea, qué buscaba el proyecto en sí, y si querés hoy, en qué estado está, más allá de que ha perdido, si querés, empuje. Mira, fue una iniciativa de Facebook. Facebook lo que quería hacer era armar un network de billeteras principalmente y de medio de pago, porque originalmente estaba PayPal, Visa, Mastercard, entre otros, y lo que quería hacer era que fuera fácil enviar dinero de cualquier persona a cualquier persona, básicamente de mi mundo, ¿no? Eso es lo que requería, y la idea de Libra, no sé qué tanto están al tanto, pero lo llamaban un stable currency, era un cryptocurrency, pero el valor no fluctuaba por precio de oferta y demanda, sino que de alguna forma estaba anclado sobre una base de monedas, iba a ser principalmente dólar, yen, euro, francos suizos y demás, pero la idea es que el precio reflejara eso, al menos inicialmente, por los primeros años. Y el desafío era que poder construir para que eso funcione bien. Lo importante es, un desafío que hay hoy en el mundo básicamente es que si yo quiero mandar $100 de Argentina a Inglaterra o a China y demás, los costos de hacerlo son caros, básicamente.
y los spreads son mucho más altos si quiero mandar $100 que si quiero mandar $100 millones. Entonces, si pudieses hacer que los mercados sean totalmente electrónicos, que nadie tenga que tocar absolutamente nada, en teoría podrías achicar esos spreads. Eso se podría hacer tanto con, de hecho es uno de los casos que la gente siempre decía que pueden ser interesantes de cripto, básicamente, ¿no? de blockchain o lo que sea, o de bitcoins, y Libra decía de hacerlo sobre Libra, básicamente. Pero eso lo que requería es que necesitas que en cada mercado importante tengas un market maker que pueda comprar y vender con spreads muy chiquitos, básicamente. Pues si tenés spreads grandes en Argentina o en Brasil y tenés spreads grandes en China, terminás igual que con el mercado de monedas. Entonces, ese era el objetivo de hacerlo. Lo que empezó a pasar es que hubo muchas amenazas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, pero también en Brasil, de bancos centrales y de reguladores que no estaban cómodos con esta cuasi moneda que se parecía bastante a una moneda y que era impulsada por todas estas empresas, y básicamente algunos, a Visa, a Mastercard, a PayPal y demás, les dejaron saber que no estaban cómodos con esta operatoria, ¿no? Banco Central en Brasil también estaba bastante incómodo con toda esta operatoria, y cada uno independientemente consideró que los riesgos que estábamos teniendo de mayor regulación por la comunidad de los bancos centrales era mayor que el upside que estábamos viendo de operar sobre esta moneda en lugar de operar directamente sobre dólares, básicamente, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que estamos construyendo con PayPal, con Zoom, esperamos que los márgenes sean suficientemente bajos para que no tengas que pasar, si querés, de dólares a pesos mexicanos, puedas hacerlo directamente en lugar de hacer dólares a libra a pesos mexicanos. Esa era un poco la idea de... Facebook sigue avanzando con esto, la verdad que se han bajado, creo que de los socios de billeteras, creo que el único que no se había bajado era justo casualmente PayU, no sé si sigue estando, pero después no estaban ni las billeteras ni las tarjetas se habían bajado, y la otra dificultad era conseguir estos market makers, bancos que hagan de market makers en cada uno de los mercados grandes. Interesante. Y si querés, nos hablamos ya un poco, recorrimos inicios de Mercado Pago, que en el medio fuimos entendiendo un poco en qué segmento o en qué mercado compite en cada uno de los países, hablamos un poco de competencia, regulación, distintas iniciativas que fueron teniendo. Una que me parece que es obligada a hacer es meternos de lleno a la coyuntura actual. Tenemos, digamos, situación pandemia, el mundo en cuarentena, y la región particularmente con la, si querés, la peor fase de la pandemia en estos momentos en los distintos países donde Mercado Pago opera. ¿Cómo ves, si querés, más allá de Mercado Pago puntualmente, en términos generales, que esta pandemia cambie un poco el mindset del mundo fintech o de lo que es todas las billeteras digitales y cómo funcionan hoy en día? Vale, creo que todo esto ha acelerado la difusión de varias ideas que estaban ocurriendo, básicamente, ¿no? Pero ha acelerado mucho. El ejemplo, para ir salgo un segundo de fintech, y el ejemplo interesante es e-commerce. E-commerce, si estos gráficos circulan mucho por Twitter, si ves la evolución de e-commerce en Estados Unidos de 2009 a 2020, pre-COVID, e-commerce había pasado de 5 a 15% de retail, básicamente como porcentaje de comercio minorista, y las primeras 10, eso fue en 11 años, y las primeras 10 semanas de COVID había pasado en Estados Unidos de 15 a 25, o sea, había habido básicamente en 10 semanas, 10 años de progreso en velocidad de adopción de e-commerce. Y creo que eso es un ejemplo. Otro ejemplo, lo que estamos haciendo ahora en esta conferencia por Zoom, que ya la gente estaba usando Zoom, pero claramente si miran el precio de la acción de Zoom ha sido exponencial, ha crecido más rápido que el virus desde que empezó la pandemia. Y de alguna forma esto mismo está ocurriendo con pagos electrónicos, básicamente, ¿no? Tanto pagos a distancia, porque la gente está a distancia y se refleja, no sé, los números que ha desglosado muchísimos procesadores a lo largo del mundo, así como también en transacciones físicas, donde
está priorizándose estar lejos y no intercambiar nada, básicamente. No darte un billete, no darte un pedazo de plástico tampoco. Entonces, nosotros lo estamos viendo con crecimiento de QR en América Latina, las tarjetas Visa y Mastercard lo están viendo con crecimiento de contactless en Europa, sobre todo, donde ya tenías una red tanto de POS como de plásticos que eran todos contactless. Lo que han hecho es subir el límite por encima, por debajo del cual no te piden la firma, entonces evitas que haya ningún tipo de contacto físico, y esas dos cosas están creciendo muchísimo, básicamente, ¿no? Y lo otro que estamos viendo es gobiernos, que algunos gobiernos en el pasado distribuían subsidios a través de cheques o de pagos en efectivo, que hoy no están haciendo ninguna de las dos. Entonces, por ejemplo, en Brasil están haciendo depósitos en unas billeteras virtuales de Caixa. Estamos viendo un montón de gente, literalmente cientos de miles de personas, que sacan esa plata de Caixa y la mueven al Mercado Pago para poder utilizar todos los flujos de pago que hemos creado, básicamente. Así que creo que lo que ha hecho la pandemia es una aceleración de algunas tendencias, cambios tecnológicos que estaban ocurriendo y han ocurrido bastante más rápido en estos meses. Interesante. ¿Y crees que, digamos, esta aceleración de estas tendencias y lo que pueda significar en distintas oportunidades va a llevar a la aparición de tal vez nuevos jugadores que hoy no estaban y que de repente vieron la oportunidad para encontrarle una vuelta distinta a aprovechar todo lo que es la parte de pagos digitales y demás? Creo que sí, o sea, definitivamente ahí va a generar nuevas oportunidades y va a haber gente que las pueda explotar rápidamente, básicamente. Eso es parte de la industria de la tecnología, básicamente, ¿no? Esta es muy distinta de otras industrias. Acá, como siempre decimos, te dormís 2 años y sos BlackBerry o Yahoo o el caso que quieras nombrar, básicamente, ¿no? Está bien. Si querés, para ir cerrando con las preguntas que yo tenía y damos espacio a la gente para que pueda preguntar, una última que tenía yo específicamente de Argentina, dado que muchas de las personas que te están escuchando son de acá de Argentina. ¿Cómo ves el mundo fintech, más allá de lo que es solo donde Mercado Pago es bastante fuerte, que es toda la parte de pagos digitales? ¿Cómo ves la industria fintech en general respecto a, bueno, qué se está haciendo que en otros países tal vez tuvo mucho éxito y Argentina va en camino a eso? ¿Y qué falta todavía por hacer, ya sea porque, digamos, todavía no hay nadie que lo esté desarrollando o porque todavía el estadio del país en esta industria no es tal como para encontrar ese desarrollo? Vale, yo creo que ha habido bastante aceleración de cosas, de iniciativas fintech en Argentina. Creo que de todas formas estamos muy por detrás de Brasil, ¿no? Brasil lejos es, en todo Internet, diría yo, es el mercado más sofisticado, más competitivo. Y si mirás, yendo a la última parte de tu pregunta, si mirás Brasil, las empresas que han crecido muchísimo y que todavía no hay alguien que haga exactamente lo mismo en Argentina. Hablamos de Nubank, ¿no? No hay un emisor de tarjetas de crédito. Está Ualá, que hace prepagas, pero no hay un emisor relevante de tarjetas de crédito fintech hoy en día. Ese es un ejemplo grande. Y el otro ejemplo grande es, bueno, ustedes lo conocen mejor que nadie, ¿no? Es XP o JP, que ha sido invertido, es una empresa que tiene 20 años, pero es básicamente, no sé cómo llamarlo, es una mezcla del Schwab o del E-Trade de Brasil, básicamente, ¿no? Que tanto comercializa, hace tanto brokerage como fondos y demás, y ha tenido un crecimiento enorme, una inversión grande de Itaú que quiso comprarlos, pero no lo dejaron, entonces compró hace un poquito menos de la mitad, y una capitalización de mercado muy relevante, un crecimiento explosivo. Es un mercado, Brasil, donde la relevancia del ahorro en instrumentos domésticos es mucho más grande que en Argentina, ¿no? Y si querés, entonces me diste bien para una más. En tema inversiones, ¿vos ves a Mercado Pago haciendo algo más que esto de los fondos que ya se lanzaron en Argentina, México y Brasil? Yo creo que corto plazo o mediano plazo, no de corto plazo no, creo que acabamos de lanzar en México, y mediano plazo creo que en estos Brasil, en México y demás, por ahí veamos, hoy lo que lanzamos es un producto muy básico de Money Market,
por ahí tener algún otro flavor de productos para inversores que quieren hacer algo un poquito distinto, no sé, estoy pensando, ¿no? Pero algún índice de acciones o índice de bonos o demás, no es algo que esté en lo que estemos trabajando ahora, pero eso es lo que imagino como próximos pasos. Ok, buenísimo. Bien, si querés, hay personas que ya han hecho consultas. Arrancamos con una, si querés, en su momento lo mencionaste, pero tal vez para hacer doble clic en eso, la pregunta dice, hay muy baja penetración de seguros en América Latina. Si bien ustedes tienen planes de lanzar estos seguros, si querías contar un poco más de cómo piensan que va a ser ese camino, más allá del producto puntual que van a satisfacer. Mira, lo comentaba, comenzamos con garantía extendida, que era el que tenía mayor fit con lo que hacemos, porque vendemos un montón de artículos en Mercado Libre. Y después veremos, tenemos un roadmap de otros productos que creemos que tiene sentido lanzar. La idea, como decía antes, es en ningún caso ser nosotros una empresa de seguros, sino asociarnos con empresas de seguros. Veremos país por país cuál es la modalidad de hacerlo para cumplir con todas las regulaciones. Y después tener un esquema de revenue o profit sharing con esas empresas en cada uno de los países. Sí creemos que hay unas oportunidades grandes y que hay mucha sinergia entre eso y el negocio de Mercado Libre y de Mercado Pago por necesidades que tienen en general nuestros clientes, tanto los compradores como los vendedores. Ok, interesante. Acá hay otra que esta, si querés, es todavía más específica, pero creo que es interesante. La pregunta dice, bueno, en el último tiempo ha habido una explosión a nivel de pagos de P2P, incluso C2B, por pasarelas de pago de transferencias instantáneas, con fees más bajos que los pagos por tarjetas, como UPI en India, Codi en México y ahora Pix en Brasil. ¿Cómo ves el futuro de pagos hechos por tarjetas de crédito? Es una muy buena pregunta. Y creo que va a depender mucho de cómo evolucione cada uno de estos sistemas, básicamente, ¿no? En cada uno de estos países. Y en India claramente fue un éxito. Creció muchísimo el volumen de transacciones. Creo que en gran parte eso tuvo que ver con que los rieles de tarjeta no eran demasiado relevantes en India. El porcentaje de gente que tenía Sí, a ver, el porcentaje de gente que tenía una tarjeta de crédito en India era realmente muy bajo, lo que querían hacer es construir carriles únicos y que fuera fácil comunicarse entre cuentas bancarias y billeteras virtuales, y realmente despegó mucho. Lo otro que hizo India, que fue bastante drástico, probablemente sepan, fue disminuir los billetes grandes, básicamente. Sacaron de circulación los billetes más grandes, obligaron a todo el mundo, imaginemos que fuera... imaginemos que de un día para otro Argentina decidiera sacar de circulación los billetes de 1.000 pesos y los de 500 pesos le obliga a todo el mundo que los tiene ahí a depositarlos, porque si no expiran y no sirven para nada. Eso fue lo que hizo India. Fue dramático, pero claramente hizo un movimiento a una virtualización muy, muy grande. Codi en México es algo que quiere hacer, que está haciendo Banco Central, está unificando un tipo de QR. Hasta ahora el impacto que ha tenido es limitado, pero puede ser relevante. Sobre todo, hablar de tarjetas, sobre todo puede ser relevante para desplazar tarjetas de débito más que de crédito. Esto no tiene una funcionalidad de crédito, es simplemente poder transferir de cualquier cuenta a cualquier cuenta con un identificador que sea fácil de usar y leíble, por ejemplo, por un código QR. Y Pix pretende hacer lo mismo en Brasil. Todavía Pix no está implementado, en teoría sale hacia fines de este año, en el último trimestre de este año, pero el objetivo es lo mismo, que sea muy fácil hacer ese tipo de transferencias. Es un camino viable, compite principalmente contra débito. Europa tomó un camino un poco distinto, pero creo que similar, que es decir, le puso un cap muy bajo al interchange fee, que es lo que le paga el adquirente al emisor en una transacción de tarjeta de crédito. Le puso un cap muy bajo, creo que es entre 0,2 y 0,3 puntos base, o sea, 20 puntos base, perdón, 0,2%, 0,3%,
y eso abarató mucho las transacciones de tarjeta de débito, básicamente. Entonces, creo que sí que puede haber una compresión de márgenes para el mundo de pagos con tarjeta de débito en la medida que hay gobiernos o bancos centrales que impulsan construir estos rieles de pagos instantáneos que van por fuera de los rieles de tarjeta, ¿no? Interesante. Bien, y si querés, siguiendo con las preguntas, hay una más específica para Brasil que pusieron acá entre las preguntas. Si podrían compartir un poco más, o podrías compartir un poco más de lo que es la estrategia para el long tail en Brasil, entiendo específicamente para la parte de Mercado Pago. Mira, sí, tenemos tres sabores del long tail, o si querés dos sabores del long tail, ¿no? Mundo físico y mundo online, básicamente. Uh-huh. En el mundo físico, lo que ocurrió es, como contaba al principio, ¿no? Lo que hicimos nosotros, y también hizo PagSeguro, fue lanzar POS móviles muy baratos, que lo que permitían era empezar a aceptar pagos con tarjeta de crédito, sin tener que pagar un alquiler. El alquiler de un POS tradicionalmente en América Latina costaba en promedio entre 20 y 30 dólares por mes, ese era el rango, ¿no? Más o menos 25 dólares por mes. Y lo que veíamos es que muchos de estos realmente el long tail son casi individuos los que venden. En promedio por tarjeta venden 500 dólares por mes. Entonces, si tenés que pagar 25 dólares, tenés un 5% ahí de costo antes de empezar a pagar las comisiones de la tarjeta solamente para cubrir el alquiler. Entonces, si tenés volúmenes bajos, tiene más sentido que compres un aparato, que los aparatos los vendemos todos a pérdida, venden, dependiendo del país y de qué requiere el aparato, cuesta entre 10 dólares y 20 dólares, o sea que sale más barato que alquiler de un mes. Y eso hace que tenga sentido comprar el aparato y después empezar a pagar, por más que sea una comisión un poco más alta, se compensa por el volumen que manejas. Después, ese fue lo que hicimos nosotros y nuestros competidores en Brasil, y también lo hicimos en Argentina y lo estamos haciendo en México. Y después lo que pasó es, uno quiere subsidiar la venta de aparatos porque eso hace que haya más transacciones en el futuro, pero si lo vendes muy barato, la activación del aparato cae mucho. La gente, si paga $1 por el aparato, muchas veces esos aparatos terminan en el POS, terminan en el cajón, nadie lo usa, así que subsidiaste mucho una venta que no te genera absolutamente nada. Por eso no podés subsidiar demasiado el precio de venta. Y lo que pudimos hacer con QR es independizarnos de un device físico, permitir que la gente empiece a aceptar pagos de tarjeta sin un device físico. Entonces cualquiera, el long tail que realmente vende muy poquito, no tiene que invertir absolutamente nada, es imprimir un QR y empieza a cobrar un QR, y eso nos permitió expandir mucho el long tail. Y seguro han visto fotos, o hemos visto nosotros un montón de fotos de gente con QR vendiendo desde el subte hasta la quebrada de Humahuaca, a donde sea, porque no tiene absolutamente ningún costo de empezar a hacerlo, todo el costo es marginal. Y después en el mundo online, lo que ha pasado con long tail, y esto también ha acelerado mucho, y vemos hasta una explosión de competidores en Argentina y Brasil, y en cierta medida en México, es los links de pago, básicamente, que es cuando podés mandarle un link a alguien para que te pague algo, y lo hace directamente o por WhatsApp, o por SMS, o por como sea, ¿no? Yo tengo a alguien que me entrega acá comida en casa, y antes me cobraba y ahora me manda un link de pago y le pago y viene. Y eso está creciendo también muchísimo, en parte por esto de evitar mover efectivo y hasta también poder prepagar y no tener que pagar antes. Sobre todo es muy long tail, es una solución para quien no tiene por ahí un sitio de e-commerce, pero necesita cobrar algo específicamente. Interesante. Bien, ahí siguen entrando preguntas, la verdad que muchísimas gracias. Hemos recorrido, digamos, desde inicios, allá hace más de 15 años, a lo que es el futuro. Estamos yendo ya más a temas puntuales que a las personas tal vez les interesa un poco más. Te había contado al principio que, digamos, las personas que generalmente se unen a este tipo de eventos somos más del palo que nos gusta la parte de las inversiones y demás. Si querés, hay una relacionada a esa, tal vez la respuesta es no va a tener impacto, pero ¿cuál pensás que es la principal amenaza de Mercado Pago en Argentina, y cómo es el contexto general macro y de deuda, y cómo puede afectar eso, si querés, al negocio de Mercado Pago? Sí, creo que la respondiste vos. Creo que intentamos no mirar demasiado la macro, y les voy a contar por qué. Porque nosotros tanto en Meli como en Mercado Pago, ¿no? Lo que vemos es que nuestro share
tanto de comercio como de pagos es muy bajito todavía, ¿no? Entonces, déjame usar los números de e-commerce, que son los más conocidos básicamente, pero como decíamos, e-commerce, ahora no tengo el número y si lo tuviera no lo puedo dar el número de este trimestre, pero hasta el primer trimestre, pre-COVID, e-commerce era en América Latina más o menos 5% de comercio minorista, 5% de retail. Estaba creciendo más o menos 20% al año. Entonces, si vos lograbas en un año pasado pasar de 4 a 5%, más o menos, eso es 25% de crecimiento. Eso tiene mucho mayor impacto en nuestro negocio que si el GDP de un país sube 2% o baja 2%. Así que creo que esa es la tendencia que más nos preocupa, que por ahí está relacionada con cuánta gente tiene banda ancha o tiene un buen celular sobre el que pueda hacer e-commerce y se va animando a hacer e-commerce. Y lo mismo va pasando con pagos. Por un lado, tenemos una gran parte de nuestro volumen de pagos que está relacionado con el comercio electrónico, tanto lo de Mercado Libre como lo de pagos online. Y el resto es más pagos que van pasando de efectivo a electrónicos y cuánto share tenemos de pagos electrónicos. Eso en nuestro caso tiene mucho más el impacto que la macro. Buenísimo. Si querés, hago yo una última para ir cerrando, que un poco conecta con esto de, interesante esto de decir, bueno, no tenemos que mirar tanto la macro, imagino que así como en Argentina lo hacen, en el resto de los países también. En el trayecto que tienen o el recorrido que tiene Mercado Pago, digamos, si querés, ¿cuál fue digamos, el hito que marcó, tanto para bien como para mal, algo que ustedes dijeron, bueno, acá es donde realmente vimos el crecimiento exponencial por esto que hicimos, aprovechando la situación o entendiendo esa tendencia que se veía? ¿O cuál marcas vos como ese hito? Mira, creo que es interesante cuando ves las curvas, básicamente, ¿no? Vos, si miramos, y lo hacemos seguido, ¿no? Cuando mirás el crecimiento del Mercado Pago y agarrás 15 años, o agarrás 10, 15 años, y mirás, las dos variables que más miramos son número de transacciones o volumen transaccionado. En los últimos 12 meses procesamos más de 1.000 millones de transacciones. Y ese número de transacciones viene creciendo a una tasa de aproximadamente un CAGR, ustedes saben mejor que yo que es un CAGR, pero un CAGR de más o menos 55-60% año contra año hace 15 años. Es muy inusual tener una curva que se mantenga creciendo, y si miramos el último año estamos creciendo por arriba del CAGR, no es que crecimos mucho el primer año y después todo el resto, estamos creciendo bastante por arriba del CAGR. Entonces, ese crecimiento, el hecho que sea bastante constante ese crecimiento, te habla de que no hay un hito puntual. Creo que lo que pudimos ir haciendo, y que fue lo que nos permitió hacer esto, es primero empezar a escalar dentro de Mercado Libre, después empezar a escalar transacciones online fuera de Mercado Libre, después poder abrir rápido lo del POS, que eso empieza a escalar, QR empecé a escalar, Wallet empecé a escalar, ir abriendo la medida que cada uno de estos verticales se va amesetando, por así decirlo, y es una forma, entre comillas, de amesetar, básicamente, ahora les voy a contar por qué, pero ir abriendo nuevos que nos permitan mantener el compounding, básicamente. Digo amesetando entre comillas, porque pagos online, si quieren, que es el más maduro de los negocios puros de Mercado Pago, estaba creciendo arriba del 100% año contra año en el primer trimestre en la mayoría de los países, así que no es que se había llegado a mesetar. Pero creo que hemos ido logrando agregar verticales en todos los cuales hay mucha oportunidad de crecimiento, así que no es que ha habido un hito puntual. Ok, bien. Creo que con eso, y para no sacar más tiempo, podemos cerrar. Muchísimas gracias, Osvaldo, por haberte sumado a esta charla. Como había mencionado al principio, para el resto de los participantes, esta charla después la vamos a ubicar en las distintas redes sociales que tenemos, así que nos pueden seguir ahí para hacer algún otro tipo de seguimiento. Así que, Osvaldo, muchas gracias, espero que te lo hayas pasado bien con estas preguntas y estamos en contacto. Muchas gracias, Santiago, un placer. Gracias. Chao a todos, que estén bien.